Pues buenas tardes, vamos a continuar entonces. El día de hoy vamos a ver la demanda del juicio contencioso. Hace 8 días vimos el tema del juicio contencioso, ahora vamos a ver lo correspondiente a la demanda. ¿Sale? Sí. Vamos a ver los requisitos, lo vamos a hacer un comparativo breve ahí con el recurso, con otras demandas que se pudieran elaborar, para efectos de que pues, comprendan pues lo que es la diferencia entre esta demanda de las otras, ¿no? Primeramente debemos tomar en cuenta que la demanda puede ser por escrito o electrónica, dependiendo si el juicio es en línea o es de la vía tradicional. Entonces, dependiendo de ello, pues va a ser la forma en que lo presentemos. En la práctica, normalmente vamos a hacerlo escrito. ¿Cuándo es ese juicio en línea o cuándo lo podemos promover? Sobre todo cuando nosotros tengamos un domicilio diverso, a lo mejor a donde está la sala, pues ahí lo más conveniente es que sea en línea para no estarnos trasladando para nada a ese lugar. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que adjuntar a la demanda, en este caso, un poder que nos otorgue nuestro cliente para que con ese poder nosotros podamos presentar la demanda en línea. ¿Por qué no se puede sin poder? No se puede sin poder debido a que tenemos que ingresar a la página del tribunal con un usuario y contraseña y en este caso el nombre del actor. Entonces, como nosotros, si somos abogados, no vamos a tener esa personalidad, no podemos acudir directamente al juicio en línea. Entonces hay que ir con un notario a que nos otorgue ese poder y lo vamos a tener que adjuntar a la demanda. Esa es la diferencia. Y el sistema de juicio en línea no es muy amigable, no está muy bien hecho para ser sencillo, está muy complejo, muy complicado. ¿El poder se escanea o se tiene que llevar físicamente al tribunal? Se escanea toda la información. Todo va a escanear. Todo. Tanto lo que es el escrito como lo que es los anexos, ¿no? En este caso tienen que ser electrónicos y los tienes que subir. También se complica porque me han tocado casos, por ejemplo, en donde la demanda es de una empresa y las pruebas o los anexos, me ha tocado que son, ponle tú, 5 cajas de documentos. Entonces imagínate escanear 5 cajas de documentos, pues sí está complicado. Así es. Entonces sí está medio complejo, ¿no? Entonces, si es electrónico, le requieres una fiel. La fiel te la tramitas en el SAT. ¿Sí? Entonces también esa es otra cuestión. Muchos abogados no se dan de alta en Hacienda y entonces no tienen la fiel. ¿Por qué no se dan de alta? Pues a veces no cubren las contribuciones, ¿no? O dicen, no tengo tantos clientes, ¿para qué me doy de alta? Entonces se supone que ya todos los mexicanos, las mexicanas debemos estar dados de alta. Eso ya es inevitable, pero sin embargo hay personas que no. Entonces ahí se complica. ¿Sale? Entonces tiene que tener una firma autógrafa o tiene que tener la firma electrónica, que sería la fiel, dependiendo de lo que sea, ¿no? Puede ocurrir que sean varios demandantes, que es lo que nos dice aquí. Si son varios, ¿sí? Todos en este caso van a firmar y van a nombrar a un representante común. Si no designan un representante común, el magistrado instructor nombrará a cualquiera de ellos. Entonces es importante. Si es común, sí, en materia a veces de pensiones, son 100 pensionados los que presentan una demanda por lo mismo, ¿no? Que les está afectando alguna autoridad, ya sea en este caso el ISSSTE o alguna otra sistema de pensiones, ¿no? Entonces es importante que recuerden de la representación que ya vimos. Acuérdense de la representación solo por instrumento notarial. Si es otro tipo de representación, se requiere una resolución judicial. Les decía yo, por ejemplo, en la ausencia, es decir, los ausentes requieren una resolución judicial de estar ausentes. Los que tienen la patria potestad requieren también una resolución judicial. Entonces se tendría que agregar esos documentos también junto con la demanda para acreditar la personalidad. Puede ser, lo comentamos también, que la empresa tenga su personalidad en un acta constitutiva.
El acta constitutiva debe tener una cláusula y un poder especial o se puede extender aparte. ¿Hecho? De preferencia siempre tengan un acta constitutiva y un poder. ¿Sale? Porque el poder ya es más concreto. A veces las actas constitutivas, les decía yo, no traen todo lo que debe decir en cuanto a la personalidad, porque nada más traen un párrafo, y un poder debe traer más cuestiones, ser más específico de lo que se puede realizar el apoderado o no. En este caso, el poder debe especificar que para tramitar juicio fiscal, ¿sí?, en todas las vías, etcétera, ¿no? Es bien concreto para que no haya pie a malas interpretaciones o impugnaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esto es lo mismo de la representación que ya comentamos. Las autoridades, ¿quién la representa? Su área jurídica. Requieren un nombramiento, ¿verdad? Sí, el nombramiento lo otorga alguien con poder, con facultad. Y anexo a esto, también la autoridad debe tener un poder. Ya lo comentamos esta parte, no sé si tengan alguna duda. La diapositiva la van a subir, ¿correcto? Sí. Esta parte ya lo comentamos en la sesión anterior, no sé si tengan alguna duda respecto a la autoridad. No. La autoridad designa delegados, los particulares designan abogado, abogada, los delegados y los abogados y abogadas tienen facultad para interponer, a ofrecer, en este caso, presentar algún escrito, ¿sí? Presentar algún recurso, ¿sí? Tienen esa facultad. Para ser abogado o abogada requieres título y cédula. Si no tienes título y cédula, bueno, ya tienes los conocimientos en la materia, que hayas terminado tu licenciatura, entonces puedes hacerlo, pero tendrías que tener un poder o hacerlo por derecho propio del ciudadano que estás defendiendo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Qué ocurre si se te pasa agregar el poder? No tiene personalidad. Pues no tiene si es improcedente, ¿no? Aquí en materia fiscal te requieren, ¿sí?, para que lo presentes. ¿Sí? ¿Estamos? Pero el poder debe ser otorgado antes de presentar la demanda. ¿Estamos? ¿Sí? Es decir, con fecha anterior a la presentación de la demanda. Simplemente se te olvidó ponerlo. ¿Pasa? Sí, sí llega a pasar. ¿Cuántos días? ¿Qué ocurre? Te dan una semana, 5 días, normalmente, ¿no? En materia civil, si no agregas el poder, ¿qué ocurrirá? ¿Hay suplencia en la queja? ¿Qué ocurrirá en civil? No tiene y no va a surtir efectos. Aquí te dan oportunidad. Ya si aún así no lo presentas, pues entonces ya te van a desechar la demanda, ¿no? Entonces, igual, si te faltan unas copias, me ha pasado a veces, por ejemplo, el cliente no tiene los documentos, lo señalo, ofrezco tal cosa y después te requieren para que los presentes. ¿Sí? Eso es lo bueno de aquí, que si te falta algo, omites por alguna cuestión, anexar algo, te requieren por 5 días para que lo completes, ¿no? Eso es interesante aquí en este aspecto. Tienes que poner el nombre de quien demanda, su domicilio para notificaciones, dentro de la circunscripción de la sala, de preferencia. Si tiene el domicilio fuera, no importa, acuérdense que podemos señalar otro domicilio para ir recibir notificaciones. Es muy importante la dirección del correo electrónico, ya ahora es obligatorio. También cuando sea juicio en línea, es obligatorio el correo electrónico. Ya les había comentado que en el correo electrónico es muy padre porque ahí te llegan todas las notificaciones. Entonces, si traes en tu celular el correo, como en el caso yo, ahí te llegan las notificaciones de algún acuerdo, de algún requerimiento. Por ejemplo, si te dan los 5 días para presentar lo que te faltó, es muy padre porque en el celular ahí te llega y te dice que tienes 5 días para presentar. A diferencia de la materia civil o mercantil, sí, que todavía tienes que ir, ¿estamos? Sí tienes la opción de poner notificaciones a tu correo y esas cosas, pero aquí es más sencillo y te pone copia del acuerdo que se está haciendo, ¿no?, en materia fiscal. ¿Cuál es el problema? Ya se los había comentado, a veces los actuarios se equivocan en tu correo, no te llega nada.
¿Se pueden poner dos más de un correo electrónico? Un correo sí, te admiten un correo, ¿sí? Es lo normal. Ni el de la persona que pasa se equivoca. O sea, del despacho. Si está mal el correo, si fue tu culpa, pues ya te amolaste. Si fue culpa del actuario y te afecta, pues puedes promover un incidente de nulidad de notificaciones. ¿Sí? Porque nunca llegó. Porque nunca te llegó. Y lo puso mal. Sí. Ya, Ahorita tenemos un caso muy... Perdón, ¿cuál sería tu prueba ahí? ¿Una captura de pantalla? Pues es que como no te llegó correo, no tienes pruebas. Simplemente cuando te enteres, ¿no? Cuando te enteres de que hubo algo y te afectó. Y a partir de ahí ya puedes promover el incidente de nulidad de notificaciones. Les decía que tenemos un caso muy interesante porque el actuario, todo el juicio, puso mal el correo hasta que se dicta sentencia y ya se enteraron de que estaba mal el correo. Y en este caso, los afectados pues, ni enterados de la demanda ni de nada. ¿Por qué? Pues porque nunca les llegó a su correo nada, ¿no? Entonces llega la sentencia, se le va el tiempo para promover algo porque la perdió, y pues el actuario ocasionó todo el problema y ahora en cuanto se entera, pues hay que promover un incidente de nulidad de notificaciones y se va a tener que reponer todo el procedimiento para notificarle a la persona. Entonces imagínense, si de por sí el juicio dura 2 años, agréguenle una reposición del procedimiento, ¿cuánto se va a tardar ese juicio? Entonces sí está complicado. Tienes que indicar la vía, es muy importante. Tenemos en este caso 4 vías, ya se las había anotado en el pizarrón, aquí puse las principales, que es la sumaria, ordinaria, tenemos el juicio en línea y el juicio exclusivo de fondo, ¿sí? Entonces, esas son las vías, tienes que poner en qué vía. Ya les había comentado también, ¿qué ocurre si no le pongo la vía? Pues ahí te la mandan. Te la van a poner en la vía correspondiente. En civil son bien malos. En civil yo ya les había comentado, le pongo en el encabezado la vía y me lo desechan que porque debe estar en el texto abajo. Entonces, ¿no está en el documento la vía? Pues sí, está arriba. No, tiene que estar abajo en la redacción. A nosotros nos pasó, pero para las personas que están autorizadas, se decía para oír y recibir todo tipo de notificaciones. No, pues ahí ya después fuimos a recoger los documentos, nos quedó que tenía que especificar en el escrito inicial que era para oír y recibir todo tipo de notificaciones y recoger documentos originales. Pues así es en civil, es el problema. Es el problema y acá no. Acá simplemente está tu nombre y ya estás autorizado para sacar copias. Entonces, acá si te equivocas en la vía, no importa, te le encausan en la vía correspondiente. Y repito, en civil son, desde mi punto de vista, unas personas muy, no sé, fuera de contexto en cuanto a su actuación respecto a nuestro desempeño como abogados, porque reitero, tan fácil como que la vía esté en el documento, que es lo que nos marca el código. Dice, es que la vía debe estar en el documento, yo la puse en el encabezado. ¿Y eso qué es? Está en el documento, ¿no? Entonces, no. Y repito, aquí ese es muy noble por esa parte. No importa que indiques la vía. También les había comentado, acuérdense por favor, que cuando la autoridad emite el acto, en su resolución te pone la vía y las fechas para presentar la demanda. Y incluso hay autoridades que te ponen la dirección de donde esté el tribunal, donde tienes que acudir a presentar esa demanda. ¿Sí? Entonces está bien fácil. Sí, te van diciendo, te van llevando de la mano en cuanto al procedimiento, a diferencia de civil o mercantil. ¿Sabe? Que si tú no promueves algo, ocasiona la caducidad. Aquí el magistrado instructor va llevando todo el proceso en todas sus etapas. Si tú no promueves, él lo va llevando de cualquier manera. ¿Sí? ¿Sí? Debes indicar la resolución que estás impugnando, poniendo los datos mínimos. ¿Cuáles son los datos mínimos de la resolución?
quién le emite, la fecha de emisión, qué tipo de acto es. ¿Sí? Nada más un parrafito. Entonces es un crédito, es una multa, es un embargo, o sea, tipo de acto que se trate, su fecha, su número, quién lo emite. ¿Sale? Puede ser que impugnes un decreto, una resolución de carácter general, por ejemplo, una ley. Entonces debes indicar cuándo se publicó esa ley en el Diario Oficial de la Federación, o ese decreto, o ese reglamento. ¿Sale? ¿Qué más tienes que indicar? ¿Cuál es la autoridad que lo está emitiendo? ¿Sí? ¿De quién es de la autoridad que te estás quejando en su actuar? Acuérdense ustedes que el tribunal tiene por finalidad proteger la legalidad de los actos de las autoridades fiscales. Entonces el tribunal vela porque todos los procedimientos se hayan llevado conforme a la ley. Y tenemos que indicar qué autoridades. ¿Qué pasa si me falta una autoridad? ¿Sí? No la van a notificar, nada más van a notificar a la autoridad. ¿Tengo que poner el domicilio de la autoridad? Pues de preferencia. Si no, no hay problema. Nada más le puedes poner, ¿a quién le mandas? Al Instituto Mexicano del Seguro Social. Así le puedes poner. Y ya el tribunal se va a encargar de notificar en su domicilio al Instituto Mexicano del Seguro Social. En materia civil o mercantil, si le pones nada más el nombre del demandado, ¿qué va a pasar? No va a hacer nada y el tribunal va a decir, ¿sabes qué? ¿Dónde lo voy a emplazar? ¿Sí? Acá el tribunal lo busca, busca la autoridad y busca su domicilio. En civil y mercantil, si tú no lo pones, de ahí no va a pasar tu demanda. Entonces es algo muy interesante y de hecho en civil y mercantil, si no lo encuentran, no lo localizan, te dicen, no lo encontré, a ver qué vas a hacer, arréglatelas. ¿Sí? Lo mandamos localizar, o qué sugieres, o qué quieres. Y acá no, acá el magistrado instructor hace todo lo posible por notificar a la correspondiente autoridad que tú estás indicando como demandado. ¿Sale? Sí. Entonces, eso es algo también interesante, ¿no? Nombre y domicilio del tercero. El tercero quedamos que normalmente no existe, pero si existiera, pues tienes que indicarlo. El tercero puede tener un interés similar al tuyo o puede tener un interés contrario. Lo normal es que tenga un interés contrario, ¿sale? Pero pudiera ser que tenga el mismo interés que tú, que sea también afectado por una autoridad fiscal y entonces se le va a mandar citar a juicio para que comparezca. ¿Sale? Tienes que indicar los hechos, qué fue lo que pasó. A detalle, no es tan a detalle. En civil y en mercantil sí. En civil y en mercantil, lo fuerte de la demanda, no sé si les indicaron, son los hechos. ¿Sí? Aquí no. Aquí lo fuerte no son los hechos. Aquí lo fuerte son los conceptos, ¿sí?, de impugnación. Eso es lo fuerte aquí. Los hechos tú puedes poner un párrafo, nada más. ¿Sí? Puedes decir, tal autoridad me afectó, tal día, entregándome un crédito y ahora me exige que le pague, punto. ¿Sí? En civil y mercantil son muchos hechos. Tienes que indicar a detalle qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, porque todo el litigio versa sobre los hechos. En civil y mercantil. Aquí el litigio versa, ¿sí?, ¿sobre qué? Sobre lo que te está afectando la autoridad. ¿Qué te está lesionando? ¿Qué artículos está transgrediendo? Si hubo violación al principio de legalidad, si hubo violación al principio de fundamentación o motivación, si hubo violación al principio de competencia, ¿sí? Entonces, si hubo violación a tu seguridad jurídica, o sea, en eso se va a concentrar el juicio contencioso, no en los hechos, ¿sí? Entonces, los hechos, tú nada más puedes poner una autoridad con su acto, me afectó, me causó un agravio, una afectación y ya, ¿sale? Ya en los conceptos de impugnación vas a detallar en qué consistió esa afectación y por qué te sientes agraviado o agraviada. ¿Sale? Acuérdense que aquí aplica también el principio de que afirma tiene que probar. Y luego vienen las pruebas. Aquí hay un detalle muy interesante con las pruebas. Si es el juicio exclusivo de fondo,
tienes que agregar la prueba pericial forzosamente con su dictamen pericial. Sí, eso es la única detalle. En las otras, la prueba pericial es optativa. ¿Sale? En el exclusivo de fondo tienes que agregar forzosamente un perito y tienes que acompañar el dictamen. ¿Qué vas a agregar como prueba? ¿Cuál es tu prueba más fuerte? ¿Cuál creen que sea la prueba más importante en un juicio contencioso? La testimonial. La documental. ¿Sale? Tanto pública como privada. Documental pública son los actos de la autoridad. La documental privada es la contabilidad de las personas, principalmente la contabilidad, los comprobantes fiscales. Hay otro tipo de pruebas en el juicio contencioso, no nada más fiscales. Hay, por ejemplo, litigios aquí en materia de propiedad industrial, litigios en materia ecológica, y se agregan otro tipo de pruebas que no son documentales. Pero en fiscal, la prueba ideal son los documentos. Después, ¿cuál otra prueba es la que le sigue en valor? Le sigue la prueba pericial. Y en tercer lugar tenemos las testimoniales, que también se pueden ofrecer. Entonces son las principales pruebas, ¿sale? También se aceptan, como en materia civil y mercantil, fotografías, videos, otras cosas, ¿no? La presuncional también. ¿Las autoridades van a confesar? No, las autoridades no confiesan, ¿sí? Las autoridades rinden informes, ¿vale? Entonces son las pruebas que normalmente podemos ofrecer. Un ejemplo, en civil, la testimonial te piden un cierto número de personas, puede ser 5 testigos por prueba. Igual aquí hay un número determinado de testigos por prueba. Sí, sí, el juicio contencioso, lo que no esté regulado en la ley es supletorio al Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces el Código Federal de Procedimientos Civiles tiene algo similar en la limitante de los testigos. ¿Sí? Entonces sí, en la práctica, en fiscal casi no hay testimoniales. Las testimoniales, sin embargo, se desahogan de manera similar a lo como es en civil. ¿Cómo se desahoga la testimonial? ¿Sí? La testimonial la indicas, la señalas, designas los testigos que vas a llevar, pueden ser nominados, es decir, puedes indicar su nombre, o pueden ser innominados. ¿De acuerdo? El día de la audiencia los llevas o los pueden mandar citar. ¿Sale? Si los citan de fuera, todos los gastos de que vaya de fuera corren a tu cargo. ¿Sí? Si tú lo llevas, pues no hay problema, tú corres con los gastos de llevar a ese testigo. ¿De hecho? Aquí no hay confesional. La confesional es a cargo de una de las partes, ¿cierto? Normalmente no hay confesional. Todo es por medio de informes de la autoridad, pero sí se puede ofrecer la confesional por parte del contribuyente y puede ir. La confesional entonces es similar, ofreces el pliego en sobre cerrado, el día de la audiencia se apertura el sobre y se le formula el pliego de posiciones, así se llama, medio raro, pliego de posiciones, al que va a confesar. ¿Sí? Las autoridades no confiesan, las autoridades rinden informes. ¿De hecho? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir sobre las pruebas? Bueno, también opera lo de las pruebas supervenientes, es decir, tú puedes agregar pruebas que no estaban en tu poder. ¿Qué es una prueba superveniente que he visto yo en materia fiscal? Bueno, en materia fiscal, normalmente penal, sucede cuando detectan a personas con vehículos de procedencia extranjera. Una persona que trae vehículos de procedencia extranjera comete un delito que es el de contrabando, ¿sí? Entonces se ve sujeta a un proceso penal de contrabando. Lo encarcelan, lleva su proceso penal. Si en el proceso penal sale libre, es decir, se le absuelve que no cometió un delito y viene la resolución, esa resolución la puedes aportar al juicio contencioso con la finalidad de que acredites que no hubo un delito de contrabando. ¿Sale? Entonces, es lo que me ha pasado a ver como pruebas supervenientes. Le dan vista a la autoridad por un plazo prudente para que alegue sobre ese documento.
Si no lo hace, pierde su derecho y va a perder el juicio, ¿no? Entonces son pruebas supervenientes que normalmente agregamos. ¿Qué otras pruebas supervenientes podemos agregar? En la práctica sí agregamos pruebas que sí teníamos y se nos pasó, ¿eh? Nada más que hay que ponerle ahí en la redacción qué es una prueba superveniente y por qué es una prueba superveniente. Debemos de hacer la aclaración, no nada más agregar, no nada más decir agrego la prueba superveniente, ¿no? Sino también decir los motivos por los cuales fue superveniente, cómo es que llegó a mis manos y los detalles de por qué consideras que se debe aceptar esa prueba. Si nada más haces la mención de que es superveniente, el tribunal no te la va a aceptar, ¿sí? Entonces debe haber una prueba bien contundente de que era superveniente. Y esa prueba superveniente se la van a entregar a la autoridad para que la revise y alegue lo que a su derecho corresponda. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Puedo señalar documentos que no tengo? No. Sí, Si están en posesión de la autoridad, sí. sí, porque eso lo vimos en el recurso del sector, que lo puede tener la autoridad. En el mismo escrito lo menciona y por lo general lo muestra, pero hay que prevenirlo, puede que lo va a mostrar. Muy bien. Entonces, fíjense, hay dos tipos de documentos de esa naturaleza, ¿no? Documentos que no tengo y que están a mi alcance, y documentos que no tengo y no están a mi alcance. Son dos tipos, ¿sí? De los que no tengo y los puedo obtener, y de los que no tengo y no los puedo obtener. ¿Hecho? Tienen un tratamiento diferente. Del primer tipo, de los que no tengo y puedo obtener, debo agregar a la demanda la solicitud que hice de esos documentos, porque son de los que pude tener. ¿Estamos? De los que no puedo tener, le voy a poner en la demanda que no los puedo obtener y solicito por medio de ese juzgado se requieran esa información. ¿Qué información es de la que puedo obtener? Normalmente es de la información pública, es la que puedo obtener. La que no puedo obtener es la información privada o reservada. ¿Cuál es la diferencia? La reservada es porque por ley no le tengo acceso. Ejemplo, una averiguación previa que no es mía. Estamos en reservada. ¿Privada cuál es? Pues los datos de la compañera, ¿no? Dónde vive, su domicilio, cuánto gana. ¿Sí me explico? Entonces, esa información yo no la puedo obtener, pero un juez sí, un magistrado sí. Entonces yo tengo que indicar en mi demanda de qué tipo de esa información es y sí la puedo ofrecer como prueba. ¿De acuerdo? Entonces, puedo señalar documentos confidenciales, ¿sale? Sin acompañarlos, la sala los obtendrá por su cuenta. ¿De hecho? Eso es importante. Se pueden agregar pruebas a las cuales no tengo acceso. Debo indicar dónde están, quién las tiene, ¿sí? Etcétera. Y también puedo agregar pruebas que no me han entregado. Digo, yo ya le pedí a la autoridad que me entregue un documento y no me lo ha dado. ¿Qué tengo que anexar? Pues el oficio donde está sellado de recibido que yo le pedí la información pública. Toda información pública se pide a través de una ventanilla de acceso. Las ventanillas de acceso están en todas las dependencias. O también por internet hay una ventanilla de acceso. Ahí tengo que registrar mis datos, solicitar por internet que me entreguen la información. Ese acuse de recibido de mi solicitud lo puedo agregar a la demanda. ¿Qué puedo requerir? Pues puedo pedir el nombramiento del presidente, puedo pedir una acta, puedo pedir lo que sea, ¿no? Y si no me lo quieren entregar, el juez los va a obligar. ¿De acuerdo? Entonces, la indiqué, pero no lo presenté. ¿Qué va a pasar? Reitero, me van a requerir por 5 días para que acompañe ese documento que omití. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, si no presenté esa prueba, me van a requerir. Si no la ofrecí, ¿la puedo ofrecer después? No, se me fue, no la ofrecí. Siempre y cuando la indique como superveniente y justifique por qué fue superveniente. Y depende de si el tribunal me lo acepta, porque voy a tener que acreditar que es superveniente. A lo mejor ahí sí voy a tener que ofrecer una testimonial, ¿no? Para acreditar que es superveniente o algo por el estilo.
¿Hecho? Entonces, toda prueba, ¿sí?, se agrega. Si no, tengo que agregarla como superveniente. Y las supervenientes tengo que probar, o sea, para las supervenientes tengo que allegarme de otra prueba para acreditar que son supervenientes. No nada más se basta con el dicho, de preferencia agreguen otra prueba extra para acreditar que es superveniente. ¿Sí? Porque si no, el tribunal no nos va a aceptar, no nos va a creer. Así de sencillo, ¿no? Viene lo bueno, conceptos de impugnación. Aquí entra nuestra labor de abogados y abogadas. ¿Cómo redacto un concepto de impugnación? Primeramente, tengo que documentarme mucho en materia fiscal. Tengo que leer legislación, doctrina y jurisprudencia. ¿Sale? ¿Para qué? Pues para efectos verificar qué agravios le está ocasionando la autoridad a mi defendido, ¿no?, a mi defendida. Entonces, tengo que leer mucha doctrina fiscal, tengo que leer legislación fiscal y jurisprudencia de carácter fiscal, para efectos de verificar qué violaciones hay a las leyes. Entonces, ¿qué es un concepto de impugnación? Es un razonamiento lógico jurídico. Se compone de los artículos que están transgrediendo la autoridad o las autoridades. ¿Qué artículos está transgrediendo? ¿De qué normatividades? Las razones o motivos por las cuales considero que ese acto está lesionando esos artículos. La jurisprudencia, en su caso la doctrina, y pasión. Ya les había comentado que pasión es ¿qué? Entrega total al asunto. Esa es la pasión, y todo eso tiene que ir en esos conceptos de impugnación. Hay asuntos que no requieren muchos conceptos de impugnación, sobre todo aquellos que vas a acreditar con pruebas, sobre todo la pericial. Cuando hay una pericial, pues el fondo pues va a ser la cuestión contable y no vas a requerir de mayores argumentos que plasmar en tu demanda de juicio contencioso. Les voy a enviar, voy a poner en la página ejemplos, ¿sí?, de algunos argumentos. Son bastantes argumentos, se los voy a poner ahí en la página para que los chequen y vean, los lean de preferencia, por favor, y chequen cómo se redactan. Vienen por temas, argumentos en contra de tal, argumentos en contra de tal, ahí los van a poder revisar. Denle una leída, son muchas hojas, y son bastantes, son yo creo que más de 100 hojas o 100 hojas. No necesitan leerlo detalladamente, detenidamente, pero sí ir ojeando, ir viendo cuáles argumentos ustedes consideran. Ahí hay varios conceptos de impugnación que pueden ustedes revisar para efectos de que puedan tener una idea más o menos de cómo redactar esos conceptos. Les voy a poner también otro video de cómo hacer la demanda. ¿Sí? Les voy a compartir ese video y les voy a compartir otro video de juicio exclusivo de fondo. Y la última tarea, que sería la demanda de juicio de amparo, cómo se elabora la demanda de juicio de amparo, y con eso vamos a terminar sus tareas del semestre. ¿Cuánto van a tener para entregarlas? Hasta el día del final. ¿Y cuántas más van a hacer? 4. ¿4 más? ¿Juicio de amparo? 8. El video de exclusión de fondo ya no lo mando, ¿no? Ahorita no tenemos ninguna tarea. Ahorita no. Pero el video de exclusión de fondo ya no lo mando. Pero del recurso, ahora se los voy a mandar de juicio. ¿De hecho? ¿Sí? No, nada más son 4 y van a tener un mes y medio, no más o menos. Yo digo que mando muchas para ¿Sí? que vaya bien. Bueno, y por último, aquí está, voy a poner el tercero, pero este está repetido, lo que piden. Es importante que pidan. ¿Qué van a pedir? Lo más importante que van a pedir es la nulidad inicial. ¿Se acuerdan que vimos el ofrecimiento de la pericial? ¿Sí? El ofrecimiento de la pericial en el recurso es igual al ofrecimiento de la pericial en el juicio contencioso. ¿Cómo se ofrece la pericial? Voy a indicar primero eso. Se ofrece la prueba pericial. Voy a indicar el nombre del perito, su domicilio, su cédula,
y el cuestionario que va a contestar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Incluso fue una pregunta del examen que muchos no me contestaron muy acertadamente, ¿verdad? Entonces es igual, esa prueba del recurso, ese ofrecimiento pericial contable aplica exactamente igual para lo que se puso en concurso, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? Ya que ponga lo que se pida, nombre y firma. Si es representante, pues el cargo de representante y la firma. ¿Hecho? ¿Algunas reglas? Ya les he comentado al respecto. Vamos a puntualizar solo algunas cuestiones respecto a las reglas de las pruebas, ¿no? La primera regla que les di hace un rato fue que si es el juicio exclusivo de fondo, la prueba pericial se agrega inmediatamente. No solo voy a indicar el perito, ¿sí? No solo voy a indicar el cuestionario, también voy a tener que agregar ya la pericial, el dictamen contable. ¿Sale? Los datos de la resolución que se impugna los encuentran ustedes en la parte superior derecha del oficio que te entregó el cliente. Ahí va a venir la fecha de cuándo se emitió, qué autoridad lo emite, el objeto del acto, e incluso les dije al final va a tener qué medio de defensa procede y va a decir el plazo que tienes para presentar. Licenciado, ¿usted no va a dar los datos para la demanda? ¿Usted no va a dar los datos para Ahí en el video va a estar cómo hacer la demanda. ¿Sale? No necesitas hacerla, nada más vas a ver el video de cómo se hace la demanda. ¿Hecho? Si no tienen datos, por ejemplo, ¿cuándo no tienes datos? En el caso de una negativa ficta. ¿Qué es una negativa ficta? Cuando tú le pides algo a la autoridad fiscal y no te contesta. ¿Cuánto tiempo hay que transcurrir para que se genere una negativa ficta? Son 3 meses. Entonces ahí no tienes acto. ¿Hecho? Entonces, ¿cómo vas a indicar el acto? El acto va a ser así, negativa ficta ocurrida a la solicitud de fecha tal y tal y tal. ¿Y cuál va a ser tu prueba? Pues el escrito donde tú hiciste la solicitud, ¿de acuerdo? Entonces hay ocasiones en que no tienes acto. Otro ejemplo, incidente de nulidad de notificaciones, pues aunque sea un incidente, pero ahí tampoco tienes acto. Cuando no te notifican la autoridad correctamente, hay ocasiones en que no vas a tener acto. Porque si no te notificó correctamente, puede ser que no tengas todos los documentos, solo algunos. Entonces tienes que indicar a grandes rasgos qué tipo de acto es y dónde se encuentra, o bien cómo te lo notificaron o cómo te enteraste. ¿De acuerdo? Si ofreces la pericial o testimonial, vas a poner, ofrezco la pericial para acreditar tal cosa. Siempre tienes que poner para qué. Si ofreces al perito, le vas a poner, al testigo, le vas a poner, ofrezco a Juan Pérez López como testigo para acreditar tal cosa. Siempre que ofrezcas una prueba, le pones para qué. Si ofreces un video, le pones para qué. Si ofreces fotos, le pones para qué. ¿Con qué fin es esa prueba que estás ofreciendo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Estas reglas, la mayoría que estamos viendo, aplican también en materia civil y mercantil. ¿Alguna otra duda? Algo muy importante que me gusta mucho, me agrada mucho en materia fiscal, a veces no sirve mucho, pero causa molestias a la autoridad, y como que si te hizo algo malo, con esto te desquitas. ¿Por qué? Porque tú puedes ofrecer como prueba copia certificada del expediente. ¿Sí? En otros ámbitos jurídicos, si quieres ofrecer una copia certificada, tienes que ir a certificarla a un notario, sacar tú las copias, ¿no? Aquí tú pones a chambear a la autoridad y ella saca las copias y las certifica y las entrega al tribunal. Y nos da gusto porque a veces son un montón, ¿sale? Y entonces es mucho trabajo para las autoridades. Otra cuestión que nos da mucho gusto es porque a veces se equivocan en sacar las copias y les faltan, y eso te puede servir de argumento de que no estaba completo el expediente. ¿Vale? Entonces, es interesante esto, tú puedes ofrecer ese expediente. ¿En qué momento lo ofrece la autoridad?
al contestar su demanda lo acompaña y entonces el tribunal te manda un correo a tu teléfono, a tu cuenta de mail, donde te dice, ya está a disposición tuya el expediente administrativo por si lo quieres consultar y comentar o argumentar algo respecto al mismo. Y entonces ya tienes que checar el expediente administrativo si quieres objetarlo, si quieres hacer un comentario sobre el mismo. Entonces es algo novedoso, ¿no? Que no existe en otras materias jurídicas, donde si tú quieres ofrecer algo certificado, tú tienes que ir a sacar las copias y tú tienes que certificarlo en el notario. Por eso la ley le da facultad a la autoridad para certificar sus propios documentos. Entonces, para que las autoridades no estén yendo al notario, se les extendieron facultades para ellas mismas poder certificar sus documentos y no estar gastando o haciendo trámites engorrosos en ir a un notario. ¿Generalmente pública a la autoridad? Sí, algo similar. Entonces tienen esa facultad de cotejar y certificar documentos que ella misma emitió. Viene en su ley orgánica. Viene en su normatividad y te indica qué funcionario es en específico el que puede certificar esas copias. ¿Sí? Entonces es interesante, ¿sale? Ese expediente no va a incluir documentos privados y reitero, va a estar para tu consulta en el momento que tú quieras en el expediente. ¿Cuánto puede ser? No importa las hojas que sean, la autoridad tiene que agregar todo el expediente. Si el expediente es una caja, la autoridad tiene que certificar toda una caja. ¿Genera costo eso? ¿No? Para nada. ¿Vale? Como en el juzgado que te las cobran. No como en el juzgado, ¿quieres copias? No. Ya si tú sacas copias en el tribunal del expediente, ahí sí te las cobran. ¿Sí? ¿Estamos? Y pues sí sale algo costoso. Te cobran la copia y te cobran la certificación, ¿no? Y en cambio en el juzgado nada más te cobran la copia. ¿Sí? En este caso es el servicio de fotocopiado, pero acá en el tribunal sí te cobran un poquito más, ¿no? Me pasaba, o nos pasa a veces en algunos juzgados que no tienen copiadora y te tienes que ir a una papelería que esté enfrente o algo así a sacar la copia, ¿cierto? Eso. ¿Sí? Los conceptos de impugnación, reitero, son un razonamiento lógico jurídico. El abogado o la abogada los elabora, ¿sí? Y toma como base para elaborarlos el acto, la ley y su inteligencia. Esos conceptos de impugnación deben hacer mención a qué preceptos jurídicos está transgrediendo la autoridad, o bien qué preceptos jurídicos la autoridad interpretó indebidamente. ¿Sí? Si se trata el asunto solo de interpretación y solo de fondo, exclusivo de fondo es sobre la determinación de impuestos, acuérdense que está la vía exclusiva de fondo. No se la recomiendo, ya se los dije. ¿Por qué? Que no puedes impugnar la forma, solo el fondo. Y en ocasiones muchos de los abogados, abogadas ganan los juicios por la forma, no por el fondo. La mayoría de nuestros clientes, nos guste o no, sí deben los impuestos que se les están tratando de cobrar. Entonces, como sí los deben, un juicio de fondo va a resultar en algo no muy bueno para nosotros. ¿Estamos? Entonces, debes exponer los razonamientos, ¿sí?, como una conclusión de que existe una omisión por parte de la autoridad, o bien que la autoridad no aplicó la normatividad correcta al acto que te está emitiendo. ¿Qué es lo que quiere la autoridad en materia fiscal? Normalmente quiere de ti que le pagues dinero, ¿sabes? Entonces te tienes que defender de por qué no tienes que pagarle ningún dinero. Y para eso vas a usar la ley. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vas a usar la ley en el sentido de que la puedas interpretar tú de otra manera para hacerle ver a la autoridad que no tienes que darle ni un peso de tu dinero. Muy bien. Ya por último, para concluir, ¿qué va a buscar esa demanda? Principalmente anular el acto. También que te reconozcan un derecho, ¿sí? Por ejemplo, un derecho en fiscal es derecho a una devolución de impuestos, ¿sale? Derecho a que te quiten los sellos de tus bienes embargados, que te devuelvan tus mercancías.
¿Sí? Entonces puede ser eso, anular el acto o que te reconozcan el derecho que tú tienes. Eso es lo principal. Siguiente, por último, ¿cómo se tramita el juicio? ¿Vale? Les pongo una gráfica rápido. Aquí está gráficamente. Se ve medio borroso acá. Mi compañera veía bien. La demanda, el magistrado instructor verifica que contenga todos los elementos, verifica que no haya causado improcedencia. La improcedencia principal es que no la hayas entregado en tiempo, que no traiga todos los elementos, y entonces el magistrado decreta la admisión de la demanda, ¿no? Después de esa admisión, vamos a moverle aquí. El magistrado va a correr traslado a las autoridades demandadas, en su caso al tercero perjudicado. ¿Sí? Si no se admite la demanda, es decir, si no te la admite, vas a presentar un recurso de reclamación en contra de la admisión de la demanda. Pero lo normal es la demanda, la checa el magistrado, todo está bien, te la admite y manda a emplazar a la autoridad o a las autoridades que tú hayas indicado. Sí. La autoridad contesta la demanda, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad? Aquí está erróneo el plazo, son 30 y 15, ¿sale? Antes eran 45, ¿sale? Ya que la autoridad contesta, tú puedes ampliar la demanda. ¿Cuándo la vas a ampliar? Cuando hayas impugnado una negativa ficta, cuando no te haya notificado correctamente, o cuando la autoridad exponga cuestiones novedosas a contestar su demanda. En esos tres casos la vas a poder ampliar. ¿Estamos? Te van a dar 20 días vía ordinaria, 5 días vía sumaria, para que la puedas ampliar. ¿De acuerdo? Surte efectos al día siguiente. ¿Estamos? ¿Hecho? ¿Qué tan frecuente es la ampliación? Sí, es frecuente. ¿Vale? Ya después la autoridad contesta la ampliación. Contesta la ampliación la autoridad. Ya una vez que contesta la ampliación, entonces tú vas a tener otros 20 o 5 días para que contestes esa ampliación. ¿Hecho? Y ya se acabaron las ampliaciones. Hasta ahí. ¿Sale? Viene el periodo de pruebas, los alegatos y la sentencia. Ese es el trámite normal que se realiza de un solo proceso. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. Después de la resolución de hoy en 8 días, de hoy en 8, amparo directo. ¿Hecho? Amparo. Después de la resolución de hoy en 8 vemos amparo directo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos de hoy en 8. No falte para que veamos el juicio de amparo. ¿Sale? Gracias.